Y bueno, ese es el secreto de la vida. Aparentemente estábamos con el micrófono apagado. Y bueno, esta es la semana 13 y vamos a hacer el sistema digestivo y vamos a utilizar el aceite ANS Support, que es básicamente este acrónimo Autonomic Nervous System, el sistema nervioso automático. Y es básicamente cómo el sistema nervioso, esta parte involuntaria, cómo procesa los pensamientos y cómo hace mucho de este trabajo sin que nosotros pensemos. Esto está conectado con esta cualidad de nuestro sistema nervioso en particular, que especialmente es el balance entre la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático, que por un lado tenemos actividad, pelea y huida, y por el otro lado descanso y reparación y digestión. En el occidente, nosotros no vemos el estado del cuerpo, vemos más orientado hacia los síntomas. No vemos tanto la parte de la función o incluso cómo los síntomas se generan en el cuerpo. Y este es un buen ejemplo. El nervio vago es este nervio que baja del cráneo, de la base del cráneo, y viene abajo hacia la garganta y está conectado con el pecho, el corazón, los pulmones, el tracto digestivo y eventualmente con el tracto urinario, el sistema urinario. Y cuando nosotros vemos la idea de tratar el sistema digestivo, aquí estamos viendo en tratar los nervios y cómo funcionan en el intestino. Y no solamente la parte intestinal, sino también el tracto urinario y también un poco el corazón y un poco el tracto respiratorio. Un aspecto también que nunca pensamos también es como el tono vagal, no solamente las laterales del cuello, sino la garganta y las cuerdas vocales. Y todo esto saca de balance el sistema nervioso. Empiezas a no dormir bien, tu cuerpo no se repara, la comida no se digiere y la respiración se acorta. Todos estos son síntomas de que el sistema nervioso no está funcionando bien. Y aquí estamos pensando en a lo mejor un poco de indigestión o colon irritable, sensibilidad a la comida o alergias a la comida. Pero desde el punto de vista del cuerpo, muchas veces tiene que ver con un funcionamiento muy bajo del sistema nervioso. Es como cuando te sientas sobre tu pie y cuando te levantas empiezas a sentir mucho cosquilleo y duele un poco, está adormecido. Es exactamente lo mismo con los intestinos. Tenemos este problema, pero como no tenemos nervios sensoriales en el intestino y estómago, no sentimos cuando está adormilado, cuando no funciona del bien. A lo mejor sientes un poco de incomodidad, o a lo mejor un poco de dolor o al comer la comida, se siente un poco extraño. Y esto es el sistema digestivo. Esto también puedes aplicar este protocolo para el tracto urinario, porque es una reflexión del funcionamiento del sistema nervioso. Si los nervios no están disparando como deben, va a ser más sensibles a la comida y a lo mejor predispuestos a desarrollar alergias. Entonces tratamos de erradicar sus síntomas, tratamos de reacondicionar las funciones del cuerpo. Y cuando nosotros ahora empezamos a tratar los síntomas, va a ser un poco más sencillo, va a ser más fácil, porque sanación implica movimiento, sanación implica un proceso, sanación involucra evolución y es como nosotros interactuamos con el ambiente, cómo envejecemos,
cómo el cuerpo descansa y se regenera. Es evolución, estás evolucionando o estás desevolucionando. Entonces, ejemplo es, vamos a poner a un lado el síntoma que está en tu cara y vamos a tratar el estado del cuerpo. Vamos a ver dónde está el cuerpo, vamos a ayudarle a que funcione mejor y cuando ya está funcionando mucho mejor, ya sea el síntoma disminuye o se vuelve más fácil de tratar, especialmente cuando estás tratando algo que usualmente no responde al tratamiento. Siempre es algún problema neurológico, hay como un glitch en el sistema, un error en el sistema nervioso. Entonces va a afectar el cuerpo emocional, va a afectar el corazón y va a afectar los procesos mentales. A veces pensamos que es del otro lado, y podría ser, pero la mayoría de las veces es nuestra fisiología, cómo impacta en cómo pensamos, incluso en cosas que ni siquiera pensamos o nos damos cuenta. Cuando tú piensas en la mente de mono o esta mente platicadora, de repente haces el proceso y se calma el cuerpo. De repente tu mente se calla. Realmente no es de que esta plática esté en el cerebro, sino el cerebro está escuchando el cuerpo y toda esa plática, todo eso que escuchas es más bien un síntoma. Para tratar esto de la mente, debes tratar el cerebro o el cuerpo. Entonces, incluso cuando ya has hecho todos los sistemas anteriormente, hacer este solo protocolo, este proceso para mantener la salud, para prevenir problemas de salud, ayuda al cuerpo a sentirse mejor, incluso profundizar tu meditación, porque tu meditación, tu habilidad para conectarte con el corazón, está conectado con el sistema nervioso, con los procesos neurológicos, no solamente el sistema nervioso automático, muchas veces la parte del sistema nervioso va a profundizar las prácticas místicas, profundizar el estado interno, va a producir un estado, una experiencia mística más profunda. Entonces vamos a ir a tratar profundo el sistema digestivo con esto. Hay una gran lista de este proceso para que es bueno con diferentes condiciones y vamos a hacer el enfoque estándar. Así que primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten tus emociones, pensamientos, la tensión en tu cuerpo? Y yo diría que muchas veces cuando haces este proceso, vas a notar un cambio en tu cara o en las mandíbulas. No siempre, pero algunas veces. Muy bien, entonces comienza a inhalar con tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, todo el lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo de la cara hasta la parte externa del tobillo, profundas sobre respiraciones. Estás tomando profundas sobre respiraciones. Ahora mueve tu conciencia a la parte frontal del cuerpo, desde la cara hasta la parte superior de tus pies. La cara, garganta, el pecho, el abdomen, la parte frontal de las piernas hasta la parte superior de los pies.
tomando profundas, suaves respiraciones. You're taking nice, long, slow, deep breaths. Mueve tu conciencia al lado derecho del cuerpo, Move your awareness to the right side of your body. desde la parte derecha de la cara hasta la parte externa del tobillo Left derecho. side of your face all the way down to the right outer ankle. Profundas, suaves respiraciones. In nice, long, slow, deep breaths. La parte posterior del cuerpo, toda la parte posterior del cuerpo, desde la parte posterior del cuello, la cabeza, Whole backside. hasta la espalda, From your caderas, back hasta la parte de tus all the way down to your hips. talones. Pausa y permanece en quietud. And then just breathe Nota cómo te slowly. sientes, tu cuerpo, Notice how you tus feel. pensamientos. Your body, your thoughts. Este fue el enfoque estándar. Es un proceso que puedes hacer todos los días, Your everyday kind of un proceso que integrarías con otras cosas que haces. process that you would Digamos, estás haciendo todo el proceso digestivo, puedes integrarlo, say your o también puedes hacer un digestive stack. process, you could Y ahora vamos a integrate hacer that. You could also do it in a el stack. enfoque avanzado. Esto es algo que This is harías advanced una o dos focus veces a la semana. in which you might only do Entonces, de one or two nuevo, times a week. inhalando el mismo aceite con tu conciencia en el lado Again, izquierdo del cuerpo, you're inhaling the same oil tomando profundas suaves on the left respiraciones. side of the El body. lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro, Deep breaths.
Tu cadera izquierda hasta la parte externa del tobillo izquierdo. your left hip, all the way down to the left outer ankle. Tomando profundas suaves respiraciones. Taking nice, long, slow, deep breaths. Ahora a la parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, caderas, hasta los talones. Your neck, down your whole back, your hips, all the way down to your heels. Toda la parte derecha del cuerpo. Toda la parte derecha de la cara, el cuello, hombro derecho, cadera, hasta la parte externa del tobillo derecho. Your right shoulder and hip, all the way down to the right outer ankle. La parte frontal del cuerpo, toda la parte frontal del cuerpo. And then the front side of your body, the whole front side. Tu cara, garganta, el pecho hasta la parte superior de los pies. Your face and throat, your chest, all the way down to the tops of your feet. Pausa, permanece en quietud.
Tu conciencia está en las rodillas, ya sea toda la rodilla o la parte posterior de la on your rodilla. knees, Profundas sobre respiraciones con tu conciencia en las rodillas. either one. Nice, long, slow, deep breaths with your awareness on your knees. Tu conciencia está en los tobillos, profundas sobre respiraciones The con tu ankles. conciencia en los tobillos. Nice, long, slow, deep breaths with your awareness on the ankles. Tu conciencia está en los tobillos tomando profundas sobre respiraciones. Awareness is on your ankles. Nice, long, slow, deep breath. Plantas de los, plantas de los pies profundas sobre respiraciones. Nice, long, slow, deep breath. Pausa. Permanece en quietud, And then en just conciencia. pause. You're being still, you're being aware. Permanece en quietud. You're just being still. Haces punto.
Muy bien. Tu conciencia está en el lado izquierdo del cuerpo. Vamos a hacer los cuatro cuadrantes una vez más. El lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, hombro izquierdo hasta la parte externa del tobillo izquierdo. So your face, neck, your left shoulder, all the way down to the left outer ankle. La parte frontal del cuerpo, The front side la of your cara, body, la garganta, el pecho, hasta la parte externa the face and de throat, tus the pies. chest, all the way down to the tops of your feet. Toda la parte derecha del cuerpo, The right side of your body, the whole right side. la parte derecha de la cara hasta la parte externa del tobillo The right derecho. side of your face, all the way down to the right outer ankle. La parte posterior del cuerpo, toda la parte posterior del cuello, la cabeza, hasta los talones. Back of your head, neck, your back, all the way down to your heels. Pausa y deja ir. And then pause and let go. Just pause and let go. Permanece en quietud. You're just being still.
Tu conciencia está en el cerebro, tomando profundas suaves respiraciones con tu conciencia en el cerebro. You're taking nice, long, slow, deep breaths with your awareness on the brain. Tu conciencia está en el cerebro, tomando profundas suaves respiraciones. Your awareness is on your brain. You're taking nice, long, slow, deep breaths. Tu conciencia está en la columna. Your awareness is on your spine. El cerebro y la columna, los dos simultáneamente. Your brain and spine both at the same time. El cerebro y las plantas de los pies. The brain and the soles of your feet. Y mientras tú inhalas, mueve tu conciencia arriba de los tobillos. Exhala, mueve tu conciencia abajo Move your a awareness la above tierra. your ankles. As you exhale, Inhala move arriba, your awareness exhala abajo. down into the earth. Inhale up, exhale down. Pausa y deja ir. Deja ir y permite que se incube por un momento. And then just pause and let go. Just let it incubate for a moment.
Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Tu cuerpo, tus emociones? How do you feel? ¿Cómo se siente la parte intestinal, la zona Any intestinal? thoughts? How's your gut? How's your gut? A veces, cuando hay tensión en los músculos suaves del tracto digestivo, Smooth muscle of the digestive tensa tract. el cuerpo y produce ansiedad. Definitivamente Produce te anxiety, pone en un lugar de agitación y de pelea y huida. release Entonces aquí al tratar el tracto digestivo te vas a sentir relajado en otras áreas. while we're treating the digestive tract. We might Vamos adelante a compartir experiencias, hacer preguntas, procesar esto. Puedes abrir tu you can micrófono o escribir en el chat. ask questions, process this, unmute yourself or type in. Just a second. Y ahorita mantengamos todas las preguntas específico a la parte de programación áurica. Y ya que termine todo esto, les voy a decir cuando sean preguntas normales. I'll let you guys know when you can raise your hand for regular Q&A questions. Alguien comparte bastante relajante. Comencé con mucha plática en mi mente y luego ya en más en calma. Oh, perfect. And Sí, notice que estos that pensamientos you don't en calma no significa que estés have a balanced mind. adormilado, The sino mind, hay un balance entre la mente intuitiva y la mente intelectual. somebody said it the other day, like the mind is idling, like you could take off and start doing something. Tu mente no está ocupada cuando necesita descansarse y descansar, no está Literally, there's en no, repetición y muchas veces de esto es algo neurológico, es la mente escuchando el cuerpo. it's really the mind is listening Y to the adelante. body, not having all that chatter. So, Yeah, go ahead, Denise. hey, hey, Ok, ya me escuchan. Sí. Quería preguntar acerca del aceite ANS. I wanted to ask ¿Hay about anís? ANS. Sí, es anís, romero y hey, this is tarragón, Romero estragona. Estragon. Es una mezcla bastante sencilla, pero funciona muy Simple bien. blend, but it actually works really well. Yeah. Rose. And then if I still feel like I drag on that left side, Y sí, sentí que este me ayudó a... side more. Tengo un poco de resistencias al trabajar este aceite, You know, sobre in todo en el lado izquierdo. so you're saying on the Necesito left side. trabajarlo más. Mhm. Sí, incluso esto vamos a hablar un poco después en un estudio más profundo del programa áurico, And cuando again comenzábamos, creo que en mayo aproximadamente do tenemos it again en el in calendario, o junio o mayo, May, no puedo recordarlo, pero the weekend, May or June, I can't remember. formas para tomar este proceso un poco más, más profundo. Si Really tienes algún problema con un lado en particular, with your pones tu hand conciencia en el lado izquierdo y déjalo pointing to the ir por left un side momento. Haces los ciclos normales. for a moment. Y cuando estás en el lado izquierdo, pones tu conciencia en el For the left vaso. side, put your awareness on the left Inhalas el side. aceite y luego dejas ir. Then Y inhale, luego regresando otra vez let it go. And en una exhale, segunda vuelta en el lado on the izquierdo, left side. mantienes tu conciencia en el lado izquierdo y el Between your toes. vaso al mismo tiempo. Y al hacer esto es una liberación mucho más profunda, It's a much deeper release because that is porque siempre vamos a tener algunas secciones donde va a haber un poco más de sections that are going to be really complicación y otras van a ser un poco más relajantes y libres. and it's not always like Es por eso que también no solamente hacemos la parte frontal y posterior, sino todas las partes del aura, to do this segmento por segmento, and inhale this. It's like izquierdo, frontal, derecho, center of the posterior. circuit, left side, Porque front side. incluso cuando tratas de visualizarte en una bola Especially if you o incluso en sanación energéticas, people are la doing mayoría hacen la parte frontal y la parte posterior. they do the side. Pero también casi nadie hace las laterales. Hay mucho que se deja sin tocar y deja un montón de energía ahí en el campo energético. Y esto comienza en cosas profundas en el subconsciente,
En el subconsciente muchas veces pensamos con pensamientos profundos, sentimientos reprimidos o sentimientos reprimidos, pero mucho de esto está conectado con el sistema nervioso automático, el subconsciente en el cuerpo. Cuando pensamos en el trauma está bloqueado en el cuerpo, realmente en el sistema nervioso, no tanto en el cuerpo emocional o mental. Y cuando liberamos esto, trabajamos el sistema nervioso automático, que es pelea y huida y descanso y reparación. Y empezamos a tratar el subconsciente, esta parte subconsciente de la parte involuntaria del sistema nervioso que tiene mucho trauma bloqueado. Así que es un poco difícil cambiar esto fuera de esto, porque estás en pelea y huido y algunas áreas en el cuerpo, usualmente estas áreas que no cambian mucho. La idea de cuando tú ves desde el punto de vista de trabajar estas 4 secciones, estás viendo problemas, puntos problemas y eventualmente vas a trabajar el cerebro y trabajar también el corazón físico energéticamente. Porque no solamente haces los dos lados del cerebro, sino vas más profundo en un trabajo donde ves estos pequeños bloqueos, estas pequeñas cosas que tanto hay en el corazón y especialmente en el corazón hay estas secciones bastante raras que tiene bloqueos bastante fuertes. Cuando estás tratando el corazón no lo ves, pero cuando empiezas a ver estas pequeñas piezas, esta pequeña pieza, y son estas auras que usualmente son neurológicas, digo, pueden ser otras cosas, pero usualmente neurológicas, un conjunto de nervios o nervios no están funcionando correctamente o está inflamado, lo que sea, y estás algo en esta parte del aura y continúas haciendo el trabajo, pero al liberar cosas como trauma del subconsciente, que es otra forma de decir el sistema nervioso automático, vas a tener estas cosas raras en diferentes piezas en el aura, estos bloqueos. Y cuando empiezas a trabajar el programa áurico, empiezas a entender la idea del programa, te acostumbras a ello, pero cuando empiezas a ir más profundo y profundo, hay mucho que desempacar en el aura y en el programa áurico. Empiezas a sentir como que estas cosas se empiezan a librar, pero luego notas qué es esto, estas cosas, estos puntos. Y entre más empiezas a tratar esto, realmente va a impactar tu salud, va a mejorar tu salud. Incluso con hacer un trabajo, muchas veces incluso aunque nada más te sientes y trabajas el lado izquierdo, es como decía el lado izquierdo y el lado izquierdo y el vaso en conjunto. Y luego haces otro ciclo y luego un ciclo para liberar cosas, pero trata de hacer eso. Muchas gracias, eso es excelente. Muchas gracias, Greg. Thank you. That's Y really adelante. Hola, Greg, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Así que cuando comenzamos la clase en la noche es cuando algo se resiste a sanar, es típicamente un problema neurológico. Sí, la mayoría de las veces, digo, personas pueden tener bloqueos en la cabeza, pero no un 100% neurológico, pero parcialmente neurológico. Pensamos muchas veces el trauma como algo que está en el cuerpo emocional o el cuerpo mental. Pensamos en un evento, la persona, una serie de situaciones y hay momentos de estrés o lo que sea, pero desde el punto de vista del cuerpo, el cuerpo es muy simple. La idea del trauma para el cuerpo es qué es lo que necesito hacer para atravesar cualquiera que haya sido la situación. Y muchas veces tuvo que ajustarse o adaptarse a lo que haya pasado. A veces tuviste insomnio por un par de semanas o estuviste en una tormenta, o en el trabajo, o a lo mejor pudo ser un accidente, un de coche o estar muy enfermo.
hay un amplio rango que pueden contribuir esto y cómo el cuerpo lo ve es muy diferente a cómo nuestra mente lo ve. Es como están hablando dos lenguajes completamente diferentes y muchas veces cuando el cuerpo no está sanando en un área en particular, hay un glitch en el sistema nervioso. Cuando lo vemos desde el punto de vista de tratar un síntoma, realmente es algo funcional, es algo que tienes que reacondicionar partes del cuerpo para que funcionen mejor, para que ese síntoma ya sea se resuelva o sea mucho más fácil el tratarlo. Aún vas a tratar el síntoma, pero quieres ayudarle a que el cuerpo y el tratamiento estén en la misma página. Así que yo diría que muchas veces es reacondicionar el cuerpo, porque el sistema nervioso hay esto que se llama reflejo de escritura. Y esto significa que el nervio, cuando se activa en un camino diferente, cada vez que lo hace, se vuelve más fácil y más fácil. Y lo que empieza a suceder en el cuerpo es... disfunción no es el término correcto, pero si hay una herida, los caminos neuronales se activan de una forma diferente y aunque se recupere el cuerpo, el sistema nervioso no tiene el mensaje y sigue generando ese camino neurológico. El sistema nervioso está agitado y empieza a activarse de una forma diferente. Y aunque ya te hayas recuperado, descansado en tu cama, y te sientes mucho mejor y todo esté funcionando mucho mejor, el sistema nervioso sigue en ese camino equivocado, neurológico, sigue bloqueado el trauma en el sistema nervioso y es literalmente incluso en otra clase o alguien recuerdo que estaba caminando en la calle en una gran ciudad en Nueva York y de repente caminaba un poco rápido y luego golpeó con otra persona y no fue algo malo, pero su cuerpo se tensó cuando la persona chocó con ella y ya no pensó en eso, pero ese incidente causó toda esta espiral de degeneración en el cuerpo, porque el cuerpo tuvo que tensarse un poco y realmente el cuerpo lo que experimentó es no me siento seguro, no me siento estable, algo en el ambiente me hizo sentirme inestable. Entonces el cuerpo se tensa para proteger la columna y nunca se detiene y empieza a causar un montón de problemas en el cuerpo. Si lo ves desde el punto de vista de lo que sucedió, no fue algo tan traumático, solamente fue alguien que se desbalanceó y chocó con esta persona, pero el cuerpo lo vio como algo que no era estable, el ambiente es caótico y sintió la necesidad de proteger la columna. No quiero lastimarme y entonces el sistema nervioso se reprogramó para activarse de esa forma en particular. Incluso recuerdo esta otra situación donde era esta pareja que ya era retirada por un tiempo y luego fueron a esta tienda de electrónicos y fueron dentro y dijo, ok, voy a descansar mis ojos un par de minutos y cerró sus ojos y alguien llegó y le chocó con su cochecito de compras. Y probablemente no fue algo tan fuerte, pero su reflejo y ese susto fue tan intenso para ello que probablemente fue bastante fuerte como su cuerpo entró en mucho caso y entró en una respuesta severa de pelea y huida, donde generó todo un caos en todo su cuerpo. Entonces, en cualquier momento donde el trauma se bloquea en el sistema nervioso automático, que es pelea y huida y descanso y reparación, sabes, es el potencial para problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas del tracto urinario, también cosas como cuerdas vocales, se puede, incluso también las funciones endocrinas, la tensión en el cuerpo, todas estas cosas pueden ser un subproducto de eso.
Entonces sanar el sistema nervioso puede sanar un montón de cosas. Sí, eso me ayuda mucho. Muchas gracias, Greg. Y adelante. Okay, good, good. O me perdí Hey, Robert. la última conversación. Decías del lado izquierdo, el lado izquierdo y el vaso y el lado izquierdo. ¿Por qué haces esto? Es una liberación más profunda en el aura, porque ya cuando haces los cuatro cuadrantes, conforme empiezas a hacer esto, empiezas a notar que hay algo aquí, y para ella fue algo en el lado izquierdo. Así que esto no he hablado de una liberación profunda en el aura, en el programa áurico, aún, pero estamos hablando de primero es practicar el aura, empezar a sentir cómo se siente, y ya es bastante profundo como lo hacemos, pero empiezas a notar que cuando limpias cosas, ¿qué hay acerca de eso? Hay como algo aquí que no sé, ahí está. Entonces, de nuevo, el aura, siendo el molde energético o el plano energético, vas a sentir ciertos puntos en el campo que se sienten más pesados, que no los liberas, y a veces es, se duelen un poco. Es como puedo sentir esto en el sistema nervioso un poco. No es como au, pero sí se siente un poco raro en el sistema nervioso. Entonces, poder ir más profundo y tratar algunos de estos aspectos va a ser nuestra siguiente conversación cuando vayamos más profundo en el programa áurico. Empezar a afinar algunas cosas y cómo tratarlas. Y bueno, este era nada más un ejemplo. Así que es agregar un poco de información. Muchas veces, no importa si es un programa áurico o algo, empiezo a bostezar mucho durante la práctica, que lo tomo como un signo de que mi cuerpo está cambiando, está transformándose. Si tu cuerpo está entrando en un modo de descanso y reparación, y también liberando energía, es cualquiera que sea, es liberar energía estancada. Sí, entonces liberando algo, y cuando empezamos a hablar acerca del lado izquierdo y el vaso, empecé a bostezar solamente tú hablando de esto y empezar a sentir el lado izquierdo y el vaso, y es por eso que me perdí la mayoría de la conversación porque estaba bostezando mucho. Así que para mí significa que tengo que trabajar más el lado izquierdo. Sí, también puede significar que, digo, ahorita hablamos de esta idea y empezamos a explorarlo, pero es ir un poco más profundo. Puede ser que es el lado izquierdo o ya estás sintiendo que esto es más profundo. Entonces, les diría, el lado izquierdo es el vaso, el lado derecho es el hígado, el lado frontal son los riñones, el lado posterior son los pulmones. Sí, de hecho esa iba a ser mi siguiente pregunta. Sí, lo intuí. Sí, querías los detalles. Sí, sí, claro. Porque quiero los detalles. Pero sí empecé a sentir que era más fuerte. Sí, y realmente lo creo, porque cuando vemos a cómo reprogramar el sistema nervioso, constantemente estamos tratando problemas neurológicos. Digo, no siempre le llamo de esa forma, pero poner tu conciencia en esta parte y respiras. Estás enfocándote y siendo consciente, y mientras te sientas con esto, empieza a haber una expansión. Incluso en esto tienes una conciencia más expandida,
y también está disminuyendo el comportamiento automático o un ciclo u un patrón, porque otra cosa que se le puede llamar un trauma en el sistema nervioso son ciclos, patrones, porque realmente lo que pensamos es hay un tipo de comportamiento sucediendo, una cierta respuesta que tiene. Y básicamente lo que está diciendo el sistema nervioso es un loop neurológico. Entonces, cuando empiezas a incrementar tu conciencia en esa aura, empiezas a cambiar fuera, a transformar fuera de esos loops, de esos ciclos. Y esa es toda la idea del Lama Yoga, cuando primero lo sientes en el cuerpo, pones tu conciencia en esta área, un hombro o en donde sea, y luego empiezas a hacer estos ciclos y empiezas a liberarlos y ya si haces el programa áurico, también otros procesos en otras clases, pero especialmente el programa áurico, empiezas a incrementar tu habilidad de ser consciente del cuerpo y del aura, que es un poco más de conciencia en el ambiente. Y empiezas a notar que cuando pones tu conciencia en algo, empieza a cambiar, porque has entrenado tu mente a hacer eso y en cierto punto los aceites ya no van a ser necesarios. Solo pones tu atención en algo y comienza a liberarse. Incluso cuando trabajas energéticamente en otras partes, ya sea que estés tratando de dirigir la planta a otra persona o trabajar la energía, pones tu conciencia en ellos, entre más tú como un factor externo empiezas a romper ese ciclo en ellos. Y realmente lo que estás buscando aquí al hacer sanación es romper fuera de esos ciclos, de esos loops. Y puedes decir la mente intelectual, puedes decir homeostasis en el cuerpo. Y hay buena homeostasis y mala homeostasis. Y luego los ciclos neurológicos es como tu cuerpo entra en este ciclo y es un reflejo de escritura, ya no puedes salir de ello porque tu mente empieza a engancharse con este ciclo. Tu mente no es de que lo hace más peor, sino que hace que sea más difícil el liberarlo. La parte intelectual ya está tratando de microadministrar o manejar cada detalle y esto que te molesta, esto que se vuelve más y más difícil salir fuera de ese ciclo. Y entre más y más pones tu conciencia en el lado izquierdo de tu cuerpo, en el lado frontal, y cuando eres consciente de esto, a lo mejor no en algo en específico, empiezas a romper fuera de estos ciclos. Hay un ciclo que ya noté por muchos años. Siempre que como algo con mucha grasa, quiero comer algo bastante dulce. Y cuando como algo dulce, quiero comer algo muy grasoso. Sí, hay algo que está ahí conectado. Y realmente no he podido romper de este ciclo, pero sí he notado que entre más soy consciente de esto, entre más como algo un poco grasoso, conscientemente ya no como cosas dulces y viceversa. Creo que es algo digestivo. No sé si es eso exactamente. Sí, es algo digestivo. También diría que sería algo neurológico digestivo. Porque muchas veces cuando tú ves a la fisiología y la salud del intestino y la bacteria, la flora intestinal y las enzimas, también si el sistema nervioso no funciona bien, todo eso no va a estar en buen lugar, por mucho que tomes probióticos o prebióticos, sí va a ayudar un poco, pero en cierto punto va a empezar otra vez en caos porque el sistema nervioso no apoya ese proceso en particular del sistema.
Y de nuevo, la idea de que los nervios que se disparan en conjunto están conectados en conjunto. Y por cualquiera que sea la razón que eso haya sucedido, haya sido por un incidente o por un periodo largo de tiempo, quién sabe. Pero entre más reeducas who knows? But the more that you can ese sistema nervioso a una reacción a eso, mejor. Entonces muchas veces esto va a ayudar, pero también otras cosas que, que utilizo es ayuda al nervio. El aceite ayuda al nervio o savia como tal. Tiene un efecto reeducante en el sistema nervioso. Cuando tú piensas en regeneración en el cuerpo, hay diferentes tipos de regeneración. Hay regeneración cuando incrementa el flujo sanguíneo, pero también hay como una regeneración neurológica. Las personas cuando despiertan los nervios o crecen nervios en un área en particular, puedes decir sí a despertar nervios cuando no hay daño estructural, pero regeneración neurológica es reeducar el nervio fuera de esa disfunción, fuera de ese trauma, fuera de esa situación y regresar a una función apropiada. A veces algunas cosas sucedieron, algunas cosas tienen que ver con metabolismo, otras cosas con el hígado, con la vesícula. Sí, es verdad, pero otras cosas, estas cosas no funcionarían bien sin el sistema nervioso. Entonces, lo que yo hago es reiniciar el sistema nervioso en esta área en particular. Savia es bueno y ayuda al nervio. Este aceite es diseñado para eso, es ayuda a reeducar los nervios a que regresen a sus funciones normales en lugar de un camino disfuncional que se empieza a activar por cualquiera que sea la razón. Y bueno, puede haber otras cosas envueltas con eso, pero es algo en el sistema nervioso. Yo diría que para esto, en la parte intestinal, e incluso esto es raro que decir, pero puede ser que esté en las cuerdas vocales. Y la razón de esto es porque incluso para el sistema digestivo, la parte superior del sistema digestivo es la boca y parte de donde sale el nervio vago y pega con las cuerdas vocales. Hay una rama que sale de ahí y a veces las cuerdas vocales pueden causar problemas extraños en el tracto respiratorio. Puede generar como un asma. También puede generar respiración corta y a veces una disfunción en los intestinos y a veces en la tiroides. Así que si quieres explorar esto, Angélica, vas a inhalar y tal vez tomar un par de gotas en agua y hacer la tintura, cualquiera que tengas, y tómalo internamente por un poco mientras haces un poco de trabajo intestinal. Y esto va a ayudar a reeducar esta parte, especialmente si es un problema, incluso si nada más inhalas. Angélica, sin dirigirla, va a ayudar que las cuerdas vocales se expulsen. Si lo observas o los escaneas energéticamente, vas a ver mucho estrés que sale de las cuerdas vocales. Digo también de otras áreas, pero principalmente de ahí. Entonces, raíz de Angélica o Angélica, cualquiera de las dos, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos, internamente y con inhalaciones. Seguramente tienes Angélica en alguno de los kits. Sí, tengo que buscarlo. Si tienes el aceite, no necesitas hacer como una tintura específica o algo. Incluso la parte interesante de esto, cuando tú ves las cuerdas vocales,
that because if you look at the vocal cords, Parte de la disfunción ahí, si están en disfunción, se empiezan a secar. the dysfunction there Empieza a haber como una membrana mucosa like there's like a que es like a mucus como tu voz hace lo que hace is how you're y no se degeneran en un ritmo acelerado. Así que es muy similar a la lubricación en tus to the lubrication articulaciones, el fluido sinovial en tus articulaciones, la bursa, es muy similar a esto. Entonces yo diría que es un paso más profundo en a step una disfunción automática. Empieza a desequilibrar la lubricación en los tendones y especialmente en las articulaciones, las bursas, el líquido sinovial, y es literalmente genera este líquido como no solamente una lubricación, sino como un colchón para las articulaciones, y esto puede generar artritis o una disfunción en las articulaciones, y es por la disfunción del sistema nervioso automático. Entonces, Angélica y ayuda al nervio y el programa áurico. Sí, el programa áurico también ayuda al nervio y también podría un poco de esto en toda la parte intestinal. Incluso yo pondría un poco de loción o aceite de masaje, hacer un ungüento, poner 6 gotas en la mano y luego en aceite de masaje y ponerlo en la zona intestinal. A veces el ungüento o el tónico del cuerpo funcionarían mucho mejor para eso. Muy bien. Y mencionaste savia. Savia es igual que ayuda al nervio. Ayuda al nervio es un montón de diferentes tipos de savia. Si tú ves la fórmula, la mitad son diferentes tipos de savia. Ok, sí, de hecho tiene una savia bastante lujosa que no pongo en el sitio. it's got a fancy sage in it that I don't even put on the site. Sí, la última semana he estado haciendo un tónico del cuerpo de savia en mi torso y muy bueno. Sí, he estado utilizando savia australiana. Ok, entonces voy a utilizar ayuda del nervio para ayudar a reprogramar y usar savia como tónico del cuerpo. Y Angélica internamente o inhalada. Puedes hacerlo internamente, puedes hacer inhalaciones, pero con tomar 2, 3 gotas de Angélica internamente, 1 o 2 veces al día, eso va a ayudar bastante. Incluso hay a veces donde necesitas hacer un poco más tópicamente si tienes como bursas inflamadas en tu cuerpo. Pones Angélica directamente en el área. De hecho, puedes hacer como una mezcla de aceites que es 80% Angélica. Creo que no tengo esto en el sitio. Digo, hay un montón de cosas que no tengo en el sitio, al menos que haya alguien que esté lidiando con algún problema en particular. Creo que le puse estrés de cordones de las cuerdas vocales. Algo así le nombré, porque muchas veces las, las cuerdas vocales es parte del nervio vago y muchas veces el tono vagal es bueno, pero hay ciertos puntos, entonces sigues el nervio y estas diferentes ramas y en diferentes lugares, y ese es un punto que es bastante difícil. Y de hecho he probado un montón de cosas, pero Angélica es el que ayuda bastante. Ya, muchas gracias. Sí, experimenta un poco con eso y déjame y dime cómo te fue. Experiment with that stuff and let me know how it does. Incluso te vamos a enviar un dulce en el correo. Send you some candy in the mail. Muchas gracias, Greg. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat relacionadas con programas áuricos, pero si ya tienes
preguntas para el preguntas y respuestas regulares, puedes levantar la mano. También siéntete libre de hacerlas en el chat. Y bueno, alguien comparte. Mis mandíbulas se sienten mucho mejor, mi panza se siente un poco chistosa. Sí, a lo mejor haz otro ciclo con el programa áurico, cualquier cosa que esté ahí pueda ser expulsada. ¿Puedo hacer baños después de hacer el trabajo con programa áurico o no? No debería ningún problema porque tu cuerpo está liberando, entonces puedes tomar un baño después de este trabajo. Y entonces la parte frontal son los pulmones. No, es la parte posterior son los pulmones y los riñones es la parte frontal. El lado izquierdo el vaso y el lado derecho el lado derecho el hígado, el lado izquierdo el vaso. Y vamos a ir un poco más profundo con esto, pero pues aquí les doy una pieza para que puedan experimentar. Muy buenas preguntas y experiencias que nos comparten. Y con esto terminamos esta semana 13 del programa Aurico, el sistema digestivo. Y la siguiente semana vamos a utilizar aloes, que es el número 14, disminuir programas negativos. Sí, es mi favorito.